Bienvenidos a la cuarta clase teórica de nuestro seminario Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. En la clase de hoy vamos a estar discutiendo algo un poco más alejado, si se quiere, de la estructura informativa per se. Vamos a estar hablando de teoría paramétrica y de variación. Básicamente vamos a introducir algunas nociones acerca de cómo se concibe la variación gramatical que nos van a resultar útiles para luego hablar sobre las maneras en que distintas lenguas exteriorizan la estructura informativa. ¿Okay? En clases anteriores vimos que podíamos concebir la forma de la oración, es decir, las propiedades formales de una oración, como el resultado de una interacción entre dos tipos de factores. Por un lado tenemos la gramática, las reglas gramaticales, los principios de la gramática, que indudablemente van a jugar un rol importante en determinar cómo es que se pronuncia una oración. Pero también vimos que la estructura informativa tiene un papel importante también en esto. Vimos que la estructura informativa, por ejemplo, nos va a determinar sobre qué constituyente va a recaer el acento nuclear. Vimos que la estructura informativa en muchos casos va a determinar cuál va a ser el orden de palabras, porque ese orden de palabras nos va a permitir expresar mejor ciertos valores, ciertos contrastes informativos. Así que podemos concebir la forma de la oración como una interacción, si se quiere, entre la gramática y la estructura informativa. Ahora bien, esto no implica adoptar necesariamente un punto de vista extremo o radical, como se hace muchas veces, en pensar que la forma de las oraciones está completamente determinada por aspectos del discurso. Nosotros vamos a tomar una posición un poco más relajada al respecto. Lo que vamos a decir es que hay, sí, propiedades oracionales que están determinadas a partir de esta interacción, pero que hay otras propiedades de la oración que están determinadas exclusivamente por la gramática de la lengua, que son aspectos gramaticales tradicionales como pueden ser la relación entre sujeto y verbo, la relación de concordancia entre sujeto y verbo, la relación de concordancia entre nombre y adjetivo, la posición de los clíticos, etc. Es decir, considere la posición de los clíticos. Los clíticos siempre van a aparecer pegados, si se quiere, a un verbo, sin importar cuál va a ser la estructura informativa de la oración en la que aparezcan. La estructura informativa no puede alterar el lugar en el cual se pronuncian los clíticos. Eso simplemente está determinado a nivel gramatical porque, bueno, la gramática de la lengua tiene las reglas que tiene. ¿Ok? Así que cuando hablemos de la forma de la oración y de esta interacción, vamos a estar refiriéndonos a un conjunto de cosas, no a todas las propiedades que podemos determinar con respecto a la oración. ¿Está bien? Veamos cómo funciona esta interacción, en particular en relación a la variación lingüística. Porque, bueno, ustedes saben que la gramática de las lenguas está sujeta a variación. ¿Esto qué quiere decir? Que la gramática del español no es igual a la gramática del japonés, que la gramática del japonés no es igual a la gramática del suajili, y que incluso dentro de dialectos del español vamos a encontrar reglas gramaticales que son distintas. Es decir, que las gramáticas de distintas lenguas son distintas, e incluso dentro de dialectos dentro de una misma lengua vamos a encontrar reglas gramaticales distintas. La gramática cambia y esto es un hecho que tenemos que aceptar como dado. Sin embargo, a partir de las definiciones que vimos la clase pasada, la definición de tópico, la definición de foco, la definición de información dada, podríamos llegar a concluir que los principios de la estructura informativa no están sujetos a variación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la definición de tópico, la definición de foco que dimos en clases pasadas, no refieren en ningún aspecto de la gramática de una lengua en particular. Consideren la noción de foco. Foco es aquella parte de la oración que no está presupuesta. Es decir, es aquella parte de la oración que no contiene información acerca de algo que hablante y oyente consideran como cierto. Esta definición debería aplicar de la misma manera para el español o para cualquier otra lengua. En toda lengua lo que tenemos es oraciones que expresan información y esa información puede ser o bien conocida por ambos hablantes o información nueva que se expresa por primera vez en esta oración. ¿Qué quiere decir esto? Que la definición de foco, tal y como la dimos para el español, se va a aplicar de la misma manera para cualquier otra lengua. Lo mismo va a pasar con nociones como tópico y comentario. El tópico es aquello sobre lo que habla la oración y es una definición que podemos aplicar no solamente al español, sino a muchas otras lenguas, sin importar cuáles son los principios gramaticales que organizan el funcionamiento de la oración. En otras palabras, todos estos términos son términos que refieren a la información que contienen las oraciones y suponemos que
los principios informativos de estas oraciones son de alguna manera independientes de la gramática. Son, bueno, basados en cuestiones más en el orden de la comunicación y en el orden de la informatividad, más que en el orden de, bueno, si respetan las reglas gramaticales o no. Así que lo que vamos a concluir de alguna manera es que las categorías que introdujimos en clases anteriores, foco, tópico, información dada, se van a mantener constantes para todas las lenguas. Lo que va a cambiar es la manera en que estas categorías, que vamos a asumir son universales, se expresan de una lengua a otra. Y esta distinción va a estar dada por las distintas propiedades gramaticales que van a tener las distintas lenguas. ¿Qué quiero decir? Que la estructura informativa, las nociones de estructura informativa con las que vamos a trabajar a nivel comparativo van a ser siempre las mismas. Vamos a trabajar con una sola definición de tópico, vamos a trabajar con una sola definición de foco. Lo que va a variar es cómo se expresan estas categorías de estructura informativa en distintas lenguas, dada la gramática de estas lenguas. La gramática lo que va a hacer es que distintos aspectos de la estructura informativa se realicen en la forma de la oración de distintas maneras. ¿Ok? Esto es importante porque vamos a necesitar entender cómo varía la gramática de una lengua a otra para poder entender cómo es que va a variar la expresión de la estructura informativa de una lengua a otra. ¿Okay? Veamos un ejemplo de cómo podría llegar a funcionar esto, un ejemplo muy esquemático. En español sabemos estas tres cosas. Bueno, la primera afirmación también se aplica a otras lenguas, no solo el español. Sabemos que el foco y el acento nuclear deben recaer siempre sobre el mismo constituyente. Lo dijimos en la clase anterior. Sabemos que en español el patrón prosódico no marcado, el patrón prosódico por defecto, involucra la asignación del acento nuclear en la última sílaba acentuada de la oración. Y sabemos que el orden de palabras no marcado en español, el orden de palabras canónico, el orden de palabras por defecto, es el orden sujeto, verbo, objeto. El español es una lengua que se denomina SVO. ¿Ok? Así que veamos cómo funcionaría esta interacción. Yo por un lado tengo mi gramática, que tiene un conjunto de reglas que me permiten decir que las oraciones tienen la forma SVO. Y por otro lado tengo mi estructura informativa. Y entre las cosas que tenemos en nuestra estructura informativa vamos a asumir que hay una proposición en particular en nuestro Common Ground que dice que Cosmo compró algo. No sabemos exactamente qué compró Cosmo, pero sabemos que Cosmo efectivamente compró alguna cosa. Y supongamos que lo que vamos a hacer es construir una oración de forma sujeto-verbo-objeto en la cual introduzcamos por primera vez aquello que fue comprado por Cosmo. Básicamente, a partir de los tres principios, a partir de los tres supuestos, las tres observaciones que tenemos ahí arriba, podríamos suponer que la forma de la oración que vamos a pronunciar es esta que tenemos acá abajo. Que vamos a pronunciar Cosmo compró un pollo, con acento nuclear en el constituyente que aparece más a la derecha, respetando el patrón prosódico no marcado del español. Y este va a ser también el constituyente sobre el cual va a caer el foco, el constituyente que introduce información no presupuesta, información que no está previamente en el Common Ground. ¿Ok? Veamos qué pasa en otra lengua. Supongamos una lengua hipotética en la cual el orden básico no es sujeto, verbo, objeto como en español, sino que es sujeto, objeto, verbo. Tenemos eso expresado en el lado izquierdo de nuestro esquema. En la gramática tenemos una regla que nos permite formar oraciones de forma sujeto, objeto, verbo. Y noten que estamos manteniendo los supuestos de estructura informativa constantes. Estamos asumiendo que a nivel informativo el contexto de esta oración es exactamente el mismo que el contexto de la oración previa. Nosotros sabemos que Cosmo compró algo, no sabemos exactamente qué. Y vamos a emitir una oración que va a introducir esta información nueva en el contexto. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué propiedades superficiales va a manifestar esta oración en una lengua de orden sujeto, objeto, verbo? Bien, hay varias opciones y lo que vamos a ver es que en cada una de estas opciones podemos encontrar diferencias a cómo lo realizamos en español. O sea, esta diferencia gramatical que encontramos en este esquema, a pesar de que mantenemos la estructura informativa constante de un escenario al otro, nos va a llevar a distintas maneras de expresar la estructura informativa. Bien, una primera opción sería que, dado que tenemos una gramática que genera oraciones de orden sujeto, objeto, verbo, nosotros le asignemos el acento nuclear a aquel elemento que se interpreta como el foco de esta oración.
Lo que no sabemos es qué fue lo que compró Cosmo, o sea, no conocemos no sabemos cuál es el referente del objeto directo de esta oración. Así que el objeto directo va a funcionar como foco y esperaríamos que reciba el acento nuclear, tal como tenemos en 1A. El punto es que esta oración a nivel prosódico va a ser distinta de una oración en español que expresa foco informativo sobre el objeto directo. En este caso vamos a tener que el acento nuclear no va a recaer sobre lo más extremo a la derecha de la oración, sino que va a caer, comillas, en el medio. O sea que, dada una diferencia gramatical en el orden de palabras, lo que vamos a obtener es un patrón prosódico distinto al del español para expresar exactamente la misma estructura informativa. O sea, la misma estructura informativa se expresa de forma diferente en esta lengua hipotética porque tenemos una distinción a nivel de la gramática. Pero esta no sería la única opción, la única manera en que esta hipotética lengua podría expresar la estructura informativa que tenemos acá a la derecha de nuestro esquema. Podríamos suponer que lo que hace esta lengua es, cuando recibe el foco, el objeto directo, es cambiar el orden de palabras en la oración, tomar el objeto directo desde la posición preverbal y ponerlo en una posición postverbal. O sea, aplicar una operación, si se quiere, de movimiento sintáctico, de modo similar a como lo hace el español con respecto a los tópicos. Si bien superficialmente la representación de 1b sigue el orden sujeto-verbo-objeto, asigna el acento nuclear sobre el elemento que está más a la derecha, del mismo modo que el español, hay todavía una diferencia con respecto a lo que está haciendo el español cuando expresa, el mismo significado. Y es que el español no tiene la necesidad de aplicar una operación gramatical extra de movimiento para obtener este orden de constituyentes. En español, este orden es el orden por defecto, no necesitamos aplicar operaciones sintácticas adicionales. Por tanto, podemos detectar en este caso una diferencia entre esta lengua hipotética y el español a nivel de las operaciones gramaticales que necesitamos aplicar para, manifestar la estructura informativa. O sea, a pesar de que superficialmente tenemos algo muy parecido a lo que tenemos en español, sigue habiendo una diferencia a nivel de la gramática. Estamos aplicando una operación sintáctica distinta a las operaciones que aplicaríamos en español. Una tercera opción sería que el objeto directo, en vez de ser pronunciado en su posición canónica, como en 1A, o que se desplace hacia la derecha, como en 1B, una opción es que tengamos un focus fronting, una construcción de focus fronting, en la que este foco informativo se desplaza a la periferia izquierda de la oración. Y como dijimos hace un par de clases, esta es una opción que el español puede explotar. En español podemos tomar un elemento focal y ponerlo a la izquierda de la oración. Esto es lo que se denomina focus fronting. Sin embargo, hay una diferencia todavía con respecto a este escenario hipotético que estamos presentando acá y lo que sucede en español. En este escenario hipotético estamos hablando de foco informativo, o sea, estamos introduciendo un elemento que no está presupuesto, pero no estamos marcando ningún tipo de contraste con respecto a otra cosa que se dijo previamente. En cambio, en español, el focus fronting siempre tiene una interpretación contrastiva y siempre recibe acento nuclear enfático. Por tanto, a pesar de que tengamos una construcción similar en 1C a algo que podemos hacer en español y que en ambos casos podamos derivar esta construcción a partir de movimiento, en español el valor informativo de la construcción va a ser distinto. Va a ser meramente de foco contrastivo, mientras que en este caso tenemos foco informativo. ¿Ok? Todo esto es para mostrar que la misma estructura informativa puede expresarse de muchas maneras distintas en español y en otra lengua, simplemente a partir de un cambio en los principios de la gramática de esa otra lengua. O sea, la gramática va a determinar cómo expresamos la estructura informativa. Justamente por eso es que necesitamos entender o necesitamos tener un modelo más o menos explícito acerca de cómo cambia la gramática de una lengua a otra. Porque para entender cómo es que cambia la expresión de la estructura informativa de una lengua a otra, vamos a necesitar este tipo de teorías. Lo que nosotros vamos a hacer es introducir aspectos básicos de teoría paramétrica, que es la teoría variacionista que se utiliza por lo general en el marco generativo. Es una teoría, digamos, compleja, en el sentido de que su desarrollo abarca al menos 4 décadas, tal vez incluso más. Así que lo que vamos a hacer es introducir una versión muy simplificada de esta teoría. No vamos a introducir todas las discusiones que fueron relevantes en el desarrollo de esta teoría
ni todas las vertientes de este proyecto de investigación en particular. ¿Ok? Vamos a introducir algo bastante básico que nos sirva después para hablar de la variación de la estructura informativa. La variación de la expresión de la estructura informativa. Bien. Los términos claves que vamos a estar utilizando durante toda esta clase son los de principio y parámetro. Básicamente las nociones de principio y parámetro lo que permitieron es que la gramática generativa pusiera pie en terreno tipológico. En un inicio, si se quiere, la gramática generativa está muy centrada en la gramática del inglés. Con el tiempo se empezaron a estudiar otras lenguas y la teoría de la gramática empezó a tomar forma a partir de datos provenientes de otras lenguas. Eso llevó a la inevitable comparación entre la gramática de una lengua y la gramática de otra lengua y cómo es que podíamos postular explicaciones comunes para, comportamientos disímiles entre ambas gramáticas. Justamente las nociones de principio y parámetro lo que hacen es tratar de capturar qué es lo universal y qué es lo particular en las gramáticas de las lenguas. La noción de principio es la que apunta a la idea de lo universal. La idea es que la gramática de todas las lenguas tienen o aplican más bien ciertos procedimientos en común. Hay ciertas operaciones, las gramáticas a cierto nivel de funcionamiento se mantienen constantes. Todas tienen los mismos principios, todas tienen las mismas reglas. Y estas van a ser las reglas y principios a los cuales vamos a llamar justamente principios. La idea es que estos mecanismos, que son universales, van a estar sujetos, sin embargo, a cierto tipo de configuración que va a diferir de una lengua a otra. O sea, lo que nosotros podemos hacer es, a un mismo mecanismo que se aplica a nivel general en todas las lenguas, configurarlo de manera distinta en distintas lenguas para obtener distintos resultados, para formar oraciones con distintas propiedades. Esta configuración distinta es lo que llamamos parametrización. Los parámetros van a ser estas pequeñas diferencias en el funcionamiento de estos mecanismos que de otro modo se consideran universales. ¿Ok? La definición que acabo de dar es bastante general, pero es bastante también... se aplica de manera general a todas las definiciones más explícitas de principio y de parámetro que se aplicaron durante los años. Las definiciones de estos principios cambiaron muchísimo y no es fácil ofrecer una definición unívoca de ninguno de ellos sin, no estar... Estas son definiciones. Las que acabo de dar son definiciones que pueden aplicarse de modo general a principios y a parámetros. ¿Y por qué digo esto? Porque la definición explícita de principio y parámetro cambió bastante a lo largo de los años. Lo que acabo de dar es una definición general que puede aplicarse a distintos puntos de la teoría. Como dije anteriormente, la teoría paramétrica es bastante compleja y tiene bastantes versiones, bastantes vertientes. Nosotros, para simplificar la cuestión, vamos a dividir, si se quiere, todo el desarrollo de la teoría paramétrica en dos grandes momentos. Al primero lo vamos a llamar teoría paramétrica clásica, que es básicamente la teoría paramétrica que se aplica a lo largo de los años 80. Y luego vamos a estar discutiendo acerca de lo que se aplica hoy en día, que es la llamada teoría paramétrica contemporánea o la teoría microparamétrica, que es lo que se utiliza generalmente. Vamos a estar discutiendo bastante más de teoría paramétrica clásica, porque la teoría paramétrica clásica tiene la ventaja de haber fijado mucha de la terminología que se aplica después. Y además introduce muchos de los problemas que van a ser discutidos dentro de teoría microparamétrica. Además es lo que típicamente se enseña y lo que se supone que todo el mundo comparte. Teoría microparamétrica todavía está en desarrollo y así se quiere un poco menos consensuada. Pero bueno, esta va a ser más o menos la estructura de la clase que vamos a tener hoy. Bien, en su origen, la noción de parámetro estaba vinculada a la noción de gramática universal. La idea era que la gramática universal era un sistema de conocimiento muy rico
que contenía no solamente aquellos principios que eran generales y universales para todas las lenguas, sino también las posibilidades de cambio entre distintas lenguas. O sea, la gramática universal abarcaba no solamente las cosas que todas las lenguas tenían en común, sino que abarcaba también cuáles podían ser las posibles diferencias que podían manifestar las lenguas. O sea, tanto principios como parámetros formaban parte de la estructura de la gramática universal. Una manera simple de entenderlo es a partir de algo que se denomina la metáfora del conmutador, que bueno, acá tienen un pequeño fragmento de Chomsky que explica cuál es la idea. La idea es que la gramática universal es como una especie de aparato que tiene muchas perillas o switches que nosotros podemos poner en distintas posiciones para configurar el aparato de distintas maneras. Cada una de estas perillas es un principio, cada una de las opciones que podemos poner en la perilla es un parámetro. La idea es, tenemos nuestro sistema, que es muy complejo, tiene muchos principios, cada uno con un parámetro que puede estar en on o en off, y dependiendo de cómo configuremos nuestros switches, podemos tener la gramática del inglés, la gramática del japonés, la gramática del ruso, la gramática del swahili, etcétera, etcétera. ¿Okay? La gramática universal de alguna manera contenía todas las opciones de cambio de todas las lenguas humanas. A nivel muy esquemático, la idea del principio es que podíamos tener dos valores. Por un determinado principio podríamos tener un valor A o un valor B. Si poníamos el valor A en ese principio, eso nos iba a dar un conjunto de lenguas, que en este caso estamos llamando lengua 1, lengua 2, lengua 3. Si poníamos este principio con su valor B, íbamos a obtener otro conjunto de lenguas, lengua 4, lengua 5, lengua 6 en este ejemplo. ¿Okay? Básicamente la idea de los parámetros es que nos permitían distinguir entre tipos de lenguas. Los parámetros nos permiten tipologizar las lenguas, que es algo que, bueno, se hace en tipología lingüística, encontrar un parámetro en particular para distinguir entre lenguas que se comportan de una manera o de otra con respecto a dicho parámetro. Vamos a ver un poco más en detalle qué quiere decir esto, porque hasta acá todo fue bastante, digamos, en el aire. Uno de los parámetros clásicos que permiten entender esta idea es el parámetro de núcleo, ¿okay? El head parameter. Y el head parameter básicamente lo que determina es el orden de un determinado núcleo con respecto al sintagma que funciona como su complemento. Lo que estamos presuponiendo acá es un modelo general y universal para los sintagmas de todas las lenguas que se denomina esquema X barra o teoría X barra, que es básicamente este esquema que tenemos acá a la izquierda del cuadrito. Este esquema básicamente lo que dice es que todos los sintagmas de todas las lenguas humanas habidas y por haber tiene básicamente la misma estructura o siguen básicamente el mismo esquema. La idea es que tenemos un núcleo, que en este caso podemos llamar X0, que se va a combinar con otro sintagma, que va a funcionar como su complemento. Y estos dos elementos combinados, este núcleo y su complemento, van a formar otro sintagma, que en este caso vamos a llamar X barra. Y lo que va a suceder es que este nuevo sintagma recién formado X barra se va a poder combinar con otro sintagma que vamos a llamar especificador. La combinación del sintagma X barra con este sintagma que funciona como especificador nos va a dar todo el sintagma que es la proyección del sintagma X. Por ejemplo, si este fuera un verbo, si nuestro núcleo fuera un verbo, lo que diríamos es que el verbo primero toma un complemento y forma un primer sintagma verbal. Este sintagma verbal se combina con otra oración y esto forma el sintagma verbal completo y pleno. ¿Okay? Esos son los dos niveles de proyección de la teoría X barra. La única idea que hay que entender acá es que tenemos un núcleo que se combina en dos pasos sucesivos con dos sintagmas distintos. El primero con el que se combina es el complemento. Esto ya te permite formar un primer sintagma, que es el sintagma X barra. Y luego hay una segunda combinación con un especificador que te permite formar algo que denominamos sintagma XP, sintagma X doble barra o el sintagma completo. Bien, ¿a qué va todo esto? A que este es el esquema universal para todas las oraciones. Sin embargo, este esquema universal no contiene ningún tipo de información con respecto a cómo se va a ordenar, por ejemplo, el núcleo con respecto al complemento. Este esquema lo que te explica de alguna manera, lo que te dice de alguna manera es el orden en el que se combinan los constituyentes. Esto lo que dice es que cuando vas a formar un sintagma, lo primero que vas a hacer es tomar tu núcleo, tomar otro sintagma, combinarlos y eso va a formar una estructura de núcleo complemento que va a ser este sintagma X barra.
y que luego en un paso posterior a este sintagma X barra que ya formaste le vas a combinar un especificador. O sea, lo que tenemos acá a la izquierda es básicamente un conjunto de pasos para formar una estructura a partir de operaciones combinatorias. Lo que no dice la estructura de acá a la izquierda es cuál va a ser el orden en el cual se van a pronunciar los constituyentes que tenemos dentro de esta proyección que llamamos X barra. Hay dos opciones porque tenemos dos constituyentes. Una opción es que el núcleo X se pronuncie primero y el complemento se pronuncie después. O la otra opción es que el complemento se pronuncie primero y luego el núcleo se pronuncie después. Estos van a ser justamente los dos valores del head parameter, del parámetro del núcleo. Va a haber lenguas que van a configurar este parámetro como... Bueno, lo que vas a hacer en esta lengua va a ser siempre pronunciar el núcleo primero y después el complemento, como tenemos acá arriba. Eso te va a dar siempre que cuando tengas un sintagma que sea completo, que tenga especificador, núcleo y complemento, siempre tengas que pronunciar este sintagma con el orden especificador, núcleo, complemento. Crucialmente, con el núcleo precediendo al complemento. Estas van a ser llamadas lenguas de núcleo inicial, porque dentro de esta proyección X barra, el núcleo va a aparecer antes que el complemento. Y estas van a ser lenguas como el español, el mandarín, el inglés, muchísimas otras. La otra opción es poner tu head parameter configurado para que dentro de esta proyección X barra, lo que se pronuncie primero sea el complemento y después se pronuncie el núcleo. Esto te va a dar órdenes como el que tenemos acá abajo de, bueno, primero se pronuncia el especificador, luego se pronuncia el complemento y luego se pronuncia el núcleo. Estas van a ser llamadas lenguas de núcleo final, porque dentro de la proyección X barra, lo que se va a pronunciar primero va a ser el complemento y luego se va a pronunciar el núcleo. Y estas van a ser lenguas como el japonés, el guaraní, el alemán, muchas otras. ¿Ok? O sea, el head parameter lo que hace es decirte, hay dos tipos de lengua. Lenguas de núcleo inicial, lenguas de núcleo final. Ahora, el punto interesante es que esta distinción hace muchas predicciones con respecto a la gramática de estas lenguas. Por ejemplo, una lengua de núcleo inicial y una lengua de núcleo final van a diferir típicamente con respecto al orden que van a manifestar entre objeto directo y verbo. ¿Por qué? Porque objeto directo y verbo forman el sintagma verbal, como tenemos en las construcciones de 3A y 3B. O sea, lo que tenemos es, en ambos casos, un verbo que es el núcleo del sintagma verbal, que se combina con un sintagma nominal, un NP, que va a funcionar como su complemento objeto directo. La combinación de estos dos elementos va a formar un constituyente B barra, que opcionalmente se podría combinar con otra cosa. En este caso no lo estamos combinando con nada, y eso está bien, dejamos la posición de especificador vacía. Y eso nos permite tener un sintagma verbal, un VP. En lenguas como el español, de núcleo inicial, vamos a tener el verbo primero y el complemento, el objeto directo después. Y por eso va a ser que en oraciones como 4, nosotros en el orden canónico del español vamos a tener orden sujeto, verbo, objeto. Vamos a decir cosas como Cosmo leyó la revista, donde dentro del sintagma verbal, dentro del VP, vamos a tener el orden verbo primero y luego sintagma nominal complemento. Esto es en lenguas de núcleo inicial. En lenguas de núcleo final que adoptaron un valor distinto para el parámetro de núcleo, lo que vamos a tener es que la estructura del sintagma verbal va a ser exactamente la misma. Lo que va a cambiar es el orden en que se pronuncian los constituyentes dentro de la proyección B barra. En estas lenguas de núcleo final se va a pronunciar el complemento primero, el NP primero y luego se va a pronunciar el verbo. Y como dijimos antes, estas son lenguas como el japonés, en donde vamos a tener el orden de constituyentes no marcado SOB. En una lengua como el japonés, para una oración muy similar a la de 4, vamos a tener el orden, por ejemplo en esta oración, de taro, sujeto, libro, objeto directo, leer, verbo. O sea, el orden sujeto, objeto, verbo. Y ese va a ser el orden no marcado del japonés. Y esto está determinado por el valor que adoptan estas lenguas para el parámetro de núcleo. Pero esto por supuesto no se restringe a los sintagmas verbales. Lo encontramos también en el dominio preposicional y posposicional. Preposiciones y posposiciones en realidad son nombres que reciben una categoría más general que se denomina adposición.
Y el nombre preposición o posposición va a estar determinado justamente por la posición de este elemento con respecto a su complemento sintagma nominal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un elemento P, que es una adposición, y esto es una lengua de núcleo inicial en donde esta adposición selecciona un sintagma nominal como complemento y luego nada como especificador. Si esto es una lengua de núcleo inicial, esta adposición va a ser una preposición. Y vamos a tener el orden preposición y luego sintagma nominal como tenemos en español. Y donde vamos a decir algo como 7. El coronavirus llegó a Santiago. Y bueno, el parámetro de núcleo determina que en español, que es una lengua de verbo inicial, tengamos preposiciones. En cambio, si miramos una lengua de núcleo final, la adposición P se va a combinar con un sintagma nominal y en la realización de este sintagma, el sintagma nominal va a preceder linealmente a este elemento adposicional. O sea, vamos a tener el orden sintagma nominal adposición. Dado que la adposición en estas lenguas se le realiza luego, esta adposición es denominada postposición. Y por eso es que tenemos el orden de constituyentes que tenemos en el sintagma postposicional en japonés en 8, con el orden que está, donde tenemos Japón primero, el sintagma nominal complemento primero, y luego la preposición direccional ni, que es hacia o a. ¿Ok? Bien. Esa es básicamente la idea de lo que hace el parámetro de núcleo. Determina cuál es la relación cuál es el orden lineal entre un núcleo y su complemento. Y esto, como puede verse, tiene repercusiones a nivel de toda la gramática de una lengua. Otro aspecto importante de los parámetros clásicos es que, un poco como vimos recién con el parámetro de núcleo, pero de forma incluso un poco más compleja, se supone que tienen una especie de funcionamiento como una especie de catarata de repercusiones dentro de la gramática. O sea, nosotros hacemos un pequeño cambio en la configuración de un principio, o sea, elegimos un parámetro y ese parámetro no solamente va a afectar un aspecto particular de la gramática, sino que ese pequeño cambio va a afectar y se va a ramificar a otras partes de la gramática que en principio no parecen relacionadas con ese parámetro. Esto se supone que sigue una lógica motivada por los procesos de adquisición y por un problema que en gramática se conoce como la pobreza del estímulo. El problema de que los niños adquieren la lengua sin recibir el suficiente estímulo para para adquirir el grado de conocimiento gramatical que manifiestan. Y esto de alguna manera iría de la mano con eso. La idea es que el niño puede de alguna manera configurar un determinado parámetro con un valor y el hecho de que el niño pueda configurar ese parámetro va a permitir que el niño pueda emitir oraciones con propiedades que a un nivel superficial no tienen una conexión obvia con dicho parámetro. Vamos a ver un poco cómo funcionan estas conexiones entre un parámetro y construcciones que aparentemente no tienen nada que ver con ese parámetro a partir de uno de los parámetros más famosos, si se quiere, dentro de la bibliografía, el llamado parámetro ProDrop o también llamado parámetro de los sujetos nulos. La idea es que todas las lenguas de todo el mundo, no importa su manifestación, no importa su forma superficial, tienen todas un principio en común que es: toda lengua tiene sujetos preverbales. Todas las lenguas. Todas tienen sujetos preverbales. Lo que va a haber es una diferencia con respecto a cuáles son las propiedades de algunos de estos objetos preverbales. Algunas lenguas que seten el parámetro ProDrop en on van a tener la opción de tener sujetos que van a ser pronombres que no reciben ningún tipo de realización fonológica, o sea, pronombres mudos o silentes. Y el pronombre mudo o silente del que vamos a hablar mucho hoy es denominado en la bibliografía pro. O sea, en lenguas en las cuales hay sujetos tácitos, el sujeto tácito en realidad va a ser un pronombre que no se pronuncia, que ocupa la posición de sujeto preverbal. Ese sujeto, ese pronombre sin manifestación fonológica va a ser denominado pro. Y la idea es que vamos a tener dos tipos de lenguas. Lenguas
en las cuales el sujeto nulo va a estar en off y por tanto no puedan tener sujetos tácitos. Y estas lenguas van a ser lenguas como el inglés, el francés y muchas otras. Y por otro lado vamos a tener lenguas que van a tener el parámetro de sujeto nulo configurado en on. Y esas lenguas van a ser lenguas que van a hacer uso de sujetos tácitos. Lenguas como el español, el griego, muchas lenguas romances. Y muchas otras fuera de la familia romance. ¿Ok? La obvia consecuencia de tener el parámetro ProDrop en off es que no se puede tener sujetos tácitos referenciales. O sea, en inglés, por ejemplo, si alguien quiere decir que alguien nadó, tiene que necesariamente utilizar un sintagma nominal o un pronombre para referir a la persona que nadó. Así es como tenemos que decir cosas como 9A, como Cosmo swims very fast. Y no se puede decir simplemente swims very fast sin agregar un sujeto preverbal en esa oración. O sea, necesitamos que Cosmo aparezca ahí para que la oración sea aceptable y gramatical. Sin embargo, en lenguas como el español, donde tenemos el parámetro ProDrop en on, tenemos ambas opciones. O sea, podemos decir como en 10A, Cosmo nada muy rápido, donde tenemos un sujeto, un sintagma nominal explícito en posición de sujeto preverbal. O simplemente podemos decir como en 10B, nada muy rápido, en donde la posición de sujeto preverbal está ocupada con un elemento, o sea, el principio de que todas las oraciones tienen sujeto se está cumpliendo. Lo que pasa es que ese sujeto que ocupa la posición de, sujeto preverbal no está siendo pronunciado, es simplemente un elemento nulo a nivel fonológico. ¿Ok? Con una especie de pronombre que no se pronuncia. Esa es la mayor repercusión de tener el parámetro ProDrop en on y en off. Pero hay otras consecuencias. Por ejemplo, en lenguas que tienen el parámetro ProDrop seteado en off, o desde ahora en adelante lenguas no ProDrop, vamos a tener un conjunto de construcciones en las cuales no van a haber sujetos referenciales. O sea, no vamos a necesitar que alguien realice una acción para que la oración sea gramatical. Estas van a ser oraciones que no tienen interpretación temática con respecto a su sujeto. Oraciones en las cuales no hace falta un sujeto para que el significado de la oración esté completo. Y sin embargo vamos a tener que poner algo en la posición de sujeto para satisfacer este requisito universal de que las oraciones necesitan sujeto. Por ejemplo, este tipo de elementos son los llamados pronombres expletivos. Pronombres que no refieren a ninguna cosa en particular. Están ahí simplemente para llenar un casillero que necesita ser ocupado. Un ejemplo es, por ejemplo, el verbo llover, los verbos meteorológicos como llover, el ejemplo de 11A. En inglés, como vemos acá a la derecha, no se puede decir simplemente rains, no se puede decir simplemente llueve, necesitamos decir it rains. Y obviamente un verbo como llover no necesita un sujeto referencial, no necesita que alguien llueva. Los verbos meteorológicos son verbos impersonales. Este pronombre expletivo it aparece ahí adelante del verbo solamente para llenar una posesión que tiene que estar, ocupada por algo en esta lengua. Lo mismo en construcciones impersonales con el verbo parecer, por ejemplo. Esto es básicamente parece que él está feliz. En español, como habrán notado, no necesitamos poner un sujeto delante del verbo parecer, en inglés seems, pero en inglés hace falta poner algo delante de seems. Ellos necesitan decir it seems that he's happy y no pueden decir simplemente seems that he's happy. Necesitan poner un elemento expletivo en la posición de sujeto preverbal del verbo seem. Y lo mismo en construcciones existenciales como la de 11C. Esto básicamente algo equivalente a hay un hombre en el jardín. Ellos no pueden decir simplemente is a man in the garden. Ellos necesitan decir there is a man in the garden, agregando este pronombre expletivo que, no refiere a nada en particular. Está simplemente ahí ocupando una posición que necesita ser llenada con algún elemento de tipo nominal o de tipo determinante. Y como les dije recién, en español es completamente posible utilizar todas estas oraciones sin un sujeto explícito, y esto es porque el sujeto nulo pro, este pronombre sin pronunciación, puede ocupar la posición de sujeto incluso en estos casos donde el sujeto sería no referencial. O sea, para decir llueve, lo que nosotros en realidad estamos construyendo en nuestras cabezas es una construcción del tipo pro llueve. Para decir parece que Cosmo es feliz, estamos poniendo al principio
el sujeto nulo pro y construimos en nuestras cabezas una construcción del tipo pro parece que es como es feliz. Y para 12C construimos algo del tipo pro hay un hombre en el jardín. ¿Okay? En todos los casos estamos satisfaciendo este requisito universal de llenar la posición de sujeto con algún tipo de elemento. La diferencia es que en español no lo estamos pronunciando. Bien. Cada vez que se postula algún tipo de elemento como pro, un elemento vacío que puede ocupar una posición estructural propia de los sintagmas nominales, tenemos que explicar o tenemos que tratar de postular una teoría que explique por qué no podemos tener sintagmas nominales nudos, o sea, expresiones nulas en todas partes y en todas las lenguas. Y la idea es que este sujeto nulo pro está restringido por dos requerimientos. Uno es que pro necesita estar identificado. ¿Qué quiere decir esto? Que pro tiene que aparecer en la posición de especificador de la flexión verbal, tiene que aparecer al lado de un verbo flexionado, y que adicionalmente la flexión verbal tiene que tener valores de persona y número que nos permitan identificar cuál es el valor pronominal de nuestro pronombre nulo. ¿Ok? El segundo requerimiento es que pro debe estar legitimado. Y esto quiere decir que pro solamente puede aparecer en una lengua que tenga el valor del parámetro prodrop en on. No podemos hacer aparecer el pronombre pro en una lengua que sea no prodrop. El requisito de identificación que mencioné antes explica algo muy simple, y es el hecho de que nosotros tenemos sujetos nulos en posición de sujeto nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la flexión verbal, en este caso la O de llegó, para identificar que tenemos un pro, un sujeto nulo referencial de tercera persona singular. Si no existe esta relación de identificación, el sujeto nulo pro no puede aparecer en esta posición. Lo que observamos, por ejemplo, en el caso de 13b. No podemos tener pro como complemento de una preposición. No podemos decir fuimos con y no pronunciar el pronombre pro y dar a entender que fuimos con alguien en particular. Y no podemos decir eso simplemente porque en esta posición pro no está identificado. No está en la posición de especificador del núcleo flexivo y no está los rasgos de este elemento pro de tercera singular, no están siendo referidos por ninguna flexión que esté en la vecindad de este elemento. El requisito de legitimación, por otra parte, nos permite explicar por qué incluso en lenguas que tienen concordancia verbal rica, con la cual podríamos llegar a identificar un sujeto nulo pro, aún así no tenemos sujetos nulos. O sea, hay lenguas que tienen flexión verbal rica, con valores de persona y número, por ejemplo, y sin embargo en estas lenguas no hay sujetos nulos. Lo podemos ver en el ejemplo de 14, donde esto básicamente significa saltamos al agua, y tenemos la flexión rica del verbo saltar en francés, que debería permitir identificar que tenemos un pro de tercera persona plural. Sin embargo, esto no puede darse que tengamos un sujeto nulo pro en este caso, porque el francés es una lengua que tiene el parámetro prodrop seteado en off. El francés es simplemente una lengua que no puede hacer uso de pro. ¿Ok? ¿Qué otras propiedades, además de tener sujetos nulos, referenciales y no referenciales, predice el parámetro prodrop? Bien, acá es cuando las cosas se ponen un poco locas porque hay construcciones que en principio uno pensaría que no tienen que ver con la posibilidad de tener en la lengua sujetos nulos. Una de estas construcciones es la inversión libre, que más bien es una operación, es la posibilidad de poner el sujeto, en vez de ponerlo en posición preverbal, tomar el sujeto y ponerlo en posición postverbal, como puede hacerse en español o en italiano en las oraciones de 15. En español podemos decir Cosmo habló, tanto como podemos decir habló Cosmo, con el sujeto postverbal. De la misma manera, en italiano se puede poner el verbo y luego el sujeto, como en mangiagiani. ¿Ok? Acá lo que está sucediendo, esto no lo podemos hacer en lenguas que tienen el parámetro prodrop seteado en off.
Por ejemplo, en inglés no se puede decir talks John, hay que poner siempre el sujeto adelante del verbo y hay que decir John talks. O en francés no se puede decir a parler Jean, hay que decir Jean a parler. Disculpen mi francés. ¿Cómo explicamos este contraste entre lo que se puede hacer en las lenguas pro-drop y lo que no se puede hacer en las lenguas no pro-drop? Bueno, la explicación, una vez que asumimos que existe un objeto como pro, es bastante sencilla. Lo que podemos decir es que en las oraciones de 15a y 15b, la posición de sujeto preverbal, que como dijimos es obligatoria y siempre tiene que estar ocupada con alguna cosa, está justamente ocupada por el sujeto nulo pro. O sea, nosotros podemos poner el sujeto explícito, abierto, sintagma nominal, en una posición postverbal, porque la posición de sujeto preverbal ya está ocupada, está satisfecha, si se quiere, con un elemento nulo pro. Lo mismo podemos hacer en español o en italiano. El problema con el francés y con el inglés es que en estas lenguas no tenemos sujeto nulo pro. Entonces, si ponemos el sujeto de la oración en posición postverbal, no estamos cumpliendo la condición que dice que tenemos que tener la posición de sujeto preverbal siempre ocupada. ¿Ok? Estas oraciones están violando este principio que se supone que es universal y por eso serían agramaticales. Bien. Hay otra familia de fenómenos que no parece tener una conexión directa evidente con el parámetro pro-drop. Y esto refiere a un efecto que se conoce como efecto de that trace, como tienen acá arriba. Que es algo que manifiesta el inglés, por ejemplo. La idea es que en inglés ustedes pueden decir algo así como "You think that he will meet Elaine", y presten atención al sujeto de la subordinada he. Tenemos un sujeto explícito en este caso, que funciona como sujeto de la subordinada. ¿Qué sucedería si nosotros queremos formar una pregunta a partir de este pronombre? O sea, en vez de decir he, queremos saber quién fue el que en este caso conoció a Elaine. Lo que tendríamos que hacer es cambiar este pronombre por un pronombre interrogativo y ponerlo al principio de la oración. Y decir algo así como "Who do you think that will meet Elaine?". El problema es que esta oración es agramatical en inglés. Y la razón por la que parece ser agramatical es porque en inglés no se puede poner el complementante o la conjunción subordinante that al lado de una posición desde la cual se movió un constituyente. Este pronombre who es el sujeto de la oración subordinada y nosotros para formar esa pregunta lo que tenemos que hacer es tomar el pronombre who desde esta posición y ponerlo a la izquierda de la oración. Si tenemos el complementante that al lado de una posición desde la que movimos algo, eso genera agramaticalidad en inglés por alguna razón. Noten que la oración es completamente perfecta si en vez de tener that al lado de la posición desde la que movimos el pronombre, lo que tenemos es simplemente la posición desde la que movimos el pronombre sin pronunciar el complementante, sin utilizar that. Eso en inglés es perfectamente aceptable. En inglés se puede decir "Who do you think will meet Elaine?". Bien, este efecto de that trace, a estas posiciones desde las cuales se mueve algo, se denominan traces o huellas. Esta condición de no se puede poner that al lado de trace es lo que se denomina como that trace filter o that trace condition. Recibe muchos nombres. El punto es que en español y en lenguas de sujeto nulo, en general no existen este tipo de efectos. En lenguas como el español, si yo tengo una oración subordinada como él vendrá, dentro de una oración piensas que, él vendrá, yo puedo formar una pregunta con el sujeto de la subordinada, o sea, lo puedo cambiar por un pronombre interrogativo como quién, y puedo moverlo a la izquierda de la oración y preguntar quién piensas que vendrá, y esa oración es perfecta en español. No hay ningún problema en tener el complementante que al lado de la posición desde la que movimos el pronombre interrogativo quién. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo explicamos esta diferencia? ¿Cómo explicamos que el inglés sea sensible a esto de tener that al lado de una posición desde la que se movió algo y que el español no sea sensible a tener estas configuraciones?
Jaegli, un señor llamado Osvaldo Jaegli, conjeturó que la razón por la cual en español y en otras lenguas de sujeto nulo no tenemos este tipo de violación es que tenemos justamente esta construcción que denominamos inversión libre. Podemos tener el sujeto en una posición que no sea preverbal, sino postverbal. O sea, en vez de decir como en 18A piensas que él vendrá, podemos decir como en 18'A piensas que vendrá él. Y lo que podríamos hacer hipotéticamente es formar una pregunta a partir del pronombre él en la posición postverbal. O sea, lo que haríamos sería reemplazar el pronombre él en la posición postverbal por un pronombre interrogativo quién. Y luego desde la posición postverbal mover el pronombre interrogativo quién al principio de la oración. Y eso nos permite que el complementante que no queda al lado de la posición desde la cual movimos, no queda al lado de la posición de la huella. Esta idea que tiene Jaegli en 1980 va a ser luego corroborada por otros lingüistas con respecto a datos del italiano. Uno de estos lingüistas va a ser Luigi Rizzi. Vamos a ver algunos de los argumentos para sostener que cuando formamos una pregunta en una lengua de sujeto nulo, lo que hacemos es formar la pregunta a partir de la posición postverbal y no a partir de la posición preverbal. Bien, miren los siguientes datos de un dialecto del italiano, del fiorentino. Como pueden ver en 19A, lo que tenemos es un efecto con respecto al clítico que utilizamos dependiendo de la posición del sujeto María. Estas lenguas, estos dialectos tienen clíticos para los sujetos. Y dependiendo de la posición del sujeto, vamos a tener distintos clíticos. En este caso tenemos algo así como la María, la es venida, donde tenemos un pronombre de tercera persona singular femenino que aparece junto con el sujeto preverbal María. Noten que si tenemos sujeto preverbal no podemos utilizar una forma clítica como gli, que es la forma que se utiliza para casos de masculino o para casos en donde tenemos doblado de algún nominal que no tiene género interpretable o que tiene género por defecto. ¿Okay? En este caso, la María le ha llamado, no podemos tener un pronombre que no sea femenino. Necesitamos un pronombre femenino si el sujeto preverbal es femenino. Sin embargo, como vemos en 19C, si el sujeto es postverbal, si el sujeto aparece después del verbo, el clítico que tenemos que utilizar no es ya el clítico femenino que teníamos en 19A. Si el sujeto es postverbal, vamos a utilizar el clítico correspondiente al género masculino. ¿Ok? Ahora bien, tenemos, lo que nos dice el clítico es básicamente, el clítico de alguna manera nos permite predecir en qué posición está el sujeto. Si tenemos este clítico femenino, el sujeto es preverbal. Si tenemos este otro clítico masculino, el sujeto es postverbal. ¿Okay? Hay una clara correlación entre el género del clítico y la posición del sujeto. Ahora, el punto es que si formamos preguntas en italiano moviendo el sujeto, si formamos preguntas con el sujeto, por ejemplo, si preguntamos cuántas chicas vinieron, el sujeto cuántas chicas no se encuentra doblado por el pronombre femenino le. Recordemos que es el pronombre que se utiliza cuando el sujeto es preverbal. Cuando tenemos una pregunta con el sujeto, lo que hacemos en este dialecto es utilizar el pronombre masculino, que recuerden, utilizamos solamente cuando los sujetos son postverbales, como en 19C. Esto parece indicar que las preguntas en fiorentino se forman a partir de mover el sujeto a la posición que ocupa en la periferia izquierda desde un lugar postverbal. O sea que esta oración de 20b subyacentemente es una oración con el sujeto postverbal. Bien. Es un muy lindo ejemplo. Pero hay ejemplos incluso más claros. Y estos son los ejemplos que introduce Luigi Rizzi con respecto al clítico ne.
El clítico ne en italiano es sensible a la aparición de pronombres indefinidos. Básicamente, el clítico ne va a aparecer o no va a aparecer dependiendo de si el pronombre indefinido es preverbal o posverbal. Por ejemplo, si el pronombre indefinido alcune, algunos, es preverbal, como en 21, en este caso estaríamos diciéndolo así como algunos cayeron al mar, en este caso no podemos utilizar el clítico ne. Noten que lo que tenemos es un paréntesis acá y una estrellita dentro del paréntesis. El paréntesis indica opcionalidad. Si tenemos una estrellita, paréntesis y algo adentro del paréntesis, esto significa que si ponemos lo que está dentro del paréntesis en nuestra oración, esa oración va a ser gramatical. En este caso en particular, si en esta oración con el indefinido alcune en posición preverbal utilizamos ne, esa oración va a ser agramatical. Comparen eso con 22. En 22 lo que tenemos es alcune en posición postverbal. Y en este caso lo que necesitaríamos sería que ne aparezca en la oración. Lo que va a ser agramatical es que ne no aparezca en la oración. Y noten la distinción con respecto a la posición de la estrellita. Si la estrellita aparece adentro, significa que esto no puede aparecer. Si la estrellita aparece afuera, significa que esto debe aparecer en la oración. Y, nuevamente lo repito, si alcune es postverbal, necesitamos que aparezca el clítico ne. No importa si alcune es objeto directo, como en 22, o si es sujeto, como en 23. En 23, alcune es el sujeto del verbo caer, aparece en posición postverbal, y en este caso nuevamente observamos que necesitamos tener ne en nuestra oración. Esta oración no es gramatical si no tenemos ne. Bien. Y esto ocurre con los pronombres indefinidos. Pronombres indefinidos son también los pronombres indefinidos como cuantos. Y noten también que si utilizamos cuantos como sujeto, vamos a tener una alternancia con respecto a lo que sucede con ne. Bueno, primero vamos a hacer un caso con cuantos funcionando como objeto directo. En este caso estamos preguntando así como ¿cuántos dijiste que han tomado? Y en este caso, cuántos funciona como objeto directo del verbo tomar. Y necesitamos poner ne en esta oración porque al ser cuántos el objeto directo del verbo tomar, asumimos que cuántos en realidad en un nivel de representación subyacente ocupa la posición postverbal. Porque bueno, es un objeto directo. Los objetos directos en italiano aparecen después del verbo. Entonces en este caso necesitamos que aparezca ne, porque cuántos se comporta como si estuviera después del verbo. Ahora, si miramos 25, en este caso cuántos funciona como sujeto de la subordinada. En este caso estamos preguntando algo así como ¿cuántos dijiste que cayeron? Donde cuántos es el sujeto de cayeron. En este caso también necesitamos utilizar el clítico ne. Si no ponemos el clítico ne en esta oración, la oración es agramatical. Crucialmente, para poner el clítico ne, necesitamos que cuántos sea interpretado como un elemento postverbal, lo que parece indicar que cuántos, antes de formar la pregunta, ocupa una posición postverbal y luego se mueve a la posición en la periferia izquierda que ocupa para formar la pregunta. ¿Ok? O sea, lo que tenemos en definitiva son varios ejemplos que muestran que en lenguas como el italiano, que es una lengua pro-drop, lo que hacemos al formar una pregunta con un sujeto es mover el sujeto desde una posición postverbal. Al mover el sujeto desde una posición postverbal, la posición original de ese sujeto nunca va a quedar al lado del complementante, nunca va a quedar al lado del subordinante que encabeza la oración subordinada. Así que nunca vamos a tener configuraciones en las cuales se pueda violar esta condición de no tener dad al lado de la trace, al lado de la posición de la que moviste el sujeto. Por tanto, esperamos que lenguas pro-drop, como el español, como el italiano, que tienen la información libre y por tanto forman las preguntas de sujeto de esta manera, no manifiesten los mismos efectos que manifiesta el inglés.
En inglés no hay inversión libre, no podemos formar preguntas moviendo el sujeto desde una posición postverbal. Las preguntas de sujeto se forman moviendo el sujeto desde una posición preverbal. Por tanto, si moves el sujeto de una subordinada, siempre te va a quedar el complementante that al lado de la posición que denominamos huella, y por eso vas a tener una violación de that trace. ¿Ok? Y noten que todo esto se sigue de asumir que existe este pequeño elemento llamado pro. Porque como dijimos para la explicación de inversión libre, la inversión libre se explica a partir de tener pro. Y a su vez, no tener violaciones de este efecto de that trace se sigue de tener inversión libre. De alguna manera, tener pro disponible en tu lengua genera una catarata de posibilidades que genera que, bueno, estas construcciones sean aceptables en español, en italiano, a pesar de que estas construcciones en apariencia no tengan nada que ver con los sujetos nulos. Bien, hablemos de problemas con la teoría paramétrica clásica, que es básicamente lo que venimos hablando hasta ahora. Un problema con la teoría paramétrica clásica es que es muy, de alguna manera, binaria. O sea, básicamente te dice que hay dos tipos de lenguas. Por ejemplo, con respecto al parámetro ProDrop. Hay lenguas ProDrop y hay lenguas no ProDrop. Y esperas que todas las lenguas ProDrop se comporten de la misma manera que el italiano y que el español, por ejemplo. Que tengan sujetos nulos referenciales para verbos como correr. Que tengan sujetos nulos para verbos impersonales como llover, etcétera, etcétera. Que tengan inversión libre, que no manifiesten violaciones de that trace, que todas estas propiedades de las lenguas de sujeto nulo vengan siempre asociadas a ser una lengua de sujeto nulo. Y si uno tiene una lengua de sujeto no nulo, si uno tiene una lengua no ProDrop, uno espera no poder hacer ninguna de estas cosas y uno espera obtener expletivos y otras cosas. Ahora bien, el problema es que esta distinción tan tajante no siempre es correcta, como reflejan, por ejemplo, los datos del finlandés que tenemos en 26 datos de Anders Holmberg. Por ejemplo, en 26A muestra que en finlandés tenemos sujetos nulos opcionales para verbos referenciales. En finlandés se puede decir tanto yo hablo inglés, con el sujeto pronominal yo, como se puede decir simplemente hablo inglés, utilizando pro en la posición de sujeto. Sin embargo, a la hora de tener una construcción existencial, por ejemplo, algo que sería equivalente a hay niños jugando en la calle, los hablantes de finlandés no pueden utilizar sujetos nulos para decir simplemente hay niños jugando en la calle. Ellos necesitan poner algún tipo de pronombre expletivo adelante de lo que sería para nosotros el verbo haber. O sea, ellos no pueden decir simplemente jugar niños en la calle, tienen que poner este elemento expletivo adelante del verbo jugar para que quede claro que es una construcción de tipo existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que a pesar de tener sujetos nulos referenciales, el finlandés tiene pronombres expletivos como los tiene también el inglés. Y no esperaríamos esto de una lengua de sujeto nulo prototípica. Ni tampoco esperaríamos de una lengua que no es de sujeto nulo que manifieste sujetos nulos. O sea, lo que estamos viendo es que el finlandés de alguna manera no encaja en la tipología que nos da el parámetro clásico ProDrop. El finlandés tiene propiedades que pertenecen tanto a una lengua ProDrop como propiedades que pertenecen a una lengua no ProDrop. Y eso es complicado, es difícil de acomodar en la teoría clásica. Para dar cuenta de estas excepciones, lo que se postularon fueron jerarquías implicacionales. O sea, lo que se dijo fue que no todas las lenguas ProDrop van a ser iguales, va a haber algunas lenguas que tengan algunas propiedades de ProDrop y otras lenguas que no tengan propiedades de ProDrop. Y que básicamente si uno tiene una cierta propiedad ProDrop, esa propiedad nos va a permitir predecir si las demás propiedades ProDrop están presentes en la lengua. Por ejemplo, tenemos esta tipología de 4 tipos de lenguas, bueno, 3 tipos de lenguas ProDrop. Y esta tipología va a decir que si tu lengua, por ejemplo, tiene sujetos nulos para verbos referenciales, entonces esperás que tu lengua también tenga sujetos nulos para verbos no referenciales, que también manifieste inversión libre y que también manifieste una falta de efectos de that trace. Podés tener otra lengua. Este primer tipo de lengua es una lengua, digamos, muy ProDrop.
Después podemos tener un segundo tipo de lengua que no tenga sujetos nulos para verbos referenciales como correr o sonreír. O sea, no pueden decir cosas como sonrío. Tienen que decir siempre yo sonrío. Pero sí van a tener sujetos nulos para verbos no referenciales como llover. O sea, van a poder decir cosas como llueve y no van a necesitar decir cosas como it rains. Van a tener inversión libre y también no van a estar sujetos a estas violaciones de that trace, como si es el inglés, por ejemplo. Va a haber un tercer tipo de lengua que no tenga ningún tipo de sujeto nulo, pero que sin embargo tenga inversión libre. Noten que un poco acá se nos está cayendo la explicación para la inversión libre, porque no hay ningún tipo de sujeto nulo en estas lenguas y sin embargo tenemos inversión libre. Pero en este tipo de lengua lo que tendríamos sería inversión libre y también falta de efectos de trace. Esta sería, digamos, la lengua prodrop más débil, la menos prodrop de las prodrop. Y después directamente tendríamos lenguas no prodrop en las que no se puede hacer ninguna de estas cosas, y eso sería, por ejemplo, el inglés. Noten que tenemos una gradación acá que de alguna manera nos permitiría capturar estos datos, estos casos un poco grises de una lengua que tiene algunas propiedades de una lengua prototípicamente prodrop y algunas propiedades de una lengua prototípicamente no prodrop. El problema es que esto sigue generando problemas, como por ejemplo para los datos que teníamos antes del finlandés. En finlandés vimos que teníamos sujetos nulos referenciales y que teníamos expletivos para sujetos no referenciales. O sea que de alguna manera el finlandés sigue sin encajar en esta jerarquía implicacional. O sea, estas jerarquías implicacionales nos permiten resolver algunos casos, pero todavía hay algunos contraejemplos. Creo que la mejor manera de entender este tipo de jerarquías es como tendencias. O sea, las lenguas tienden a manifestar estos racimos de propiedades juntos. O sea, hay lenguas que tienen todas las propiedades prodrop. Hay lenguas que si no van a manifestar alguna propiedad prodrop, esa propiedad que no van a manifestar va a ser la de tener sujetos nulos referenciales y así sucesivamente. O sea, estos van a ser los tipos de lenguas más frecuentes, si se quiere, pero no los únicos. Estas jerarquías van a estar sujetas a excepciones. Sin embargo, el principal problema para la teoría clásica de principios y parámetros es que básicamente vamos a tener parámetros para absolutamente todo. O sea, hay un problema si uno dice que la diferencia entre una lengua A y una lengua B a nivel gramatical es que tienen un parámetro que se opone. El punto es que la lengua A y la lengua B son muy distintas. Y van a tener, en consecuencia, muchos parámetros que sean distintos. Y los parámetros en la teoría clásica son parte de la gramática universal. Lo que estamos diciendo en definitiva es que la gramática universal asociada a ser un ser humano, el conocimiento que todos los seres humanos tienen de sus lenguas, es muy, 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 muy rica, excesivamente rica. Vamos a llegar a postular un número tan grande de parámetros que el número va a ser totalmente implausible. Y acá tienen un fragmentito de Neumayer observando justamente este problema. O sea, al momento en que lleguemos a contar, da un ejemplo, da un número al azar, 8000 parámetros. Nosotros tenemos que asumir que la gramática universal, que todo ser humano tiene en su código genético, de alguna manera la información con respecto a opciones para 8000 parámetros. Podemos asumir realmente que eso forma parte de la herencia genética humana, que eso es parte de ser un ser humano. ¿Se entiende la idea? No es demasiado. No debería ser más simple nuestro conocimiento de la gramática universal. No debería ser más pequeña la gramática universal. Y eso es un problema. La gramática universal no puede explicar todo porque la gramática universal entonces se vuelve como un objeto totalmente implausible e improbable. ¿Cuál es la alternativa entonces si no asumimos que los parámetros forman parte de la gramática universal? Bueno, ahí es justamente donde entra la nueva teoría paramétrica, la teoría paramétrica que se asume hoy en día, que se denomina teoría microparamétrica y que se basa en una conjetura que la bibliografía denomina conjetura Borer-Chomsky, a pesar de que es una idea de Borer básicamente. La idea la tienen acá en 27 y es que
básicamente los parámetros de variación de las lenguas no están codificados en la gramática de las lenguas. Los parámetros de variación están codificados en ciertos elementos léxicos de las lenguas. Básicamente en todo el vocabulario funcional, en todos los elementos funcionales de la lengua. O sea, la idea es que los elementos funcionales del español y los elementos funcionales del inglés tienen asociadas ciertas propiedades que funcionan como instrucciones para la gramática. Y estas instrucciones que proveen los elementos funcionales del inglés y los del español van a ser instrucciones distintas que van a determinar que la gramática funcione de distinta manera. La gramática, en un cierto sentido, se mantiene constante. Hay un conjunto de mecanismos, un conjunto de operaciones que se mantienen como, el viejo concepto de los principios, que funcionan básicamente siempre de la misma manera. Pero van a estar sujetos a ciertas instrucciones de funcionamiento que van a estar determinadas a nivel de los elementos léxicos funcionales. Por ejemplo, para los dos parámetros que vimos, no es que la gramática codifique que la lengua es una lengua de núcleo inicial o de núcleo final. Esto no va a estar codificado en ninguna parte de las operaciones gramaticales en sí mismas. Esto va a estar codificado en los núcleos que seleccionan un complemento. O sea, por ejemplo, un núcleo verbal va a seleccionar un complemento y este núcleo verbal va a tener una instrucción para la gramática que va a decir: yo soy un núcleo preverbal, poneme adelante del complemento. Otras lenguas, como por ejemplo el japonés, van a tener sus verbos y estos verbos van a tener una instrucción que le diga a la gramática: yo soy un núcleo postverbal, poneme en una posición que vaya después del complemento. De esa manera se puede capturar el funcionamiento del parámetro de núcleo sin necesidad de postularlo dentro de la gramática. Se lo postula directamente dentro de los elementos que están siendo afectados por lo que clásicamente se denominaba el parámetro de núcleo. De la misma manera para el parámetro prodrop. En vez de decir que tenemos lenguas prodrop y lenguas no prodrop, lo que vamos a decir es que la flexión verbal, los núcleos flexivos de ciertas lenguas van a legitimar la aparición de un sujeto nulo pro. Las flexiones de otras lenguas, dadas sus propiedades, por ejemplo que no manifiesten flexión rica o que simplemente no legitimen la aparición de pro, no van a permitir que aparezca pro como sujeto. ¿Está bien? Ya no va a ser una propiedad de la gramática en su conjunto, no va a ser una propiedad de... No va a ser una cuestión de setear tu gramática en on o en off, sino que va a ser una propiedad que va a tener un elemento en particular de tu vocabulario, de tu léxico. Y en este caso va a ser los núcleos flexivos, que es la flexión de los verbos. Acá, diferencias entre dos lenguas muy distintas. Por ejemplo, sabemos que el español no se parece demasiado a, al quechua. La gramática de estas dos lenguas es bastante distinta. Y el punto es que esta distinción grande, en la teoría esta, va a estar dada a partir de pequeñas diferencias que se van a ir acumulando entre los núcleos léxicos del quechua y los núcleos léxicos del español. Estas pequeñas diferencias, estos pequeños parámetros, van a ser justamente los que se denominen microparámetros. Y por eso es que la teoría actual se denomina teoría microparamétrica. Porque las diferencias que vamos a ver entre las lenguas van a ser muy pequeñitas. Y para distinguir entre dos lenguas muy distintas, lo que vamos a tener que hacer es buscar un gran conjunto de parámetros que tengan valores en oposición. O sea, va a haber muchas propiedades de los elementos funcionales que tengan que oponer a esas dos lenguas para que esas dos lenguas manifiesten gramáticas muy distintas. En contraste, los parámetros clásicos, como el parámetro clásico de núcleo o el parámetro clásico prodrop, van a recibir el nombre actualmente de macroparámetros y prácticamente no se los va a postular. Ahora vamos a ver dónde es que entran los macroparámetros dentro de la teoría microparamétrica, si es que entran. Hay dos ventajas muy claras del programa microparamétrico, y la primera es que, de alguna manera, se explica la variación gramatical sin necesidad de inventar cosas raras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que durante el proceso de adquisición de la lengua, los niños tienen que aprender las palabras de la lengua, tienen que aprender los ítems léxicos de la lengua. Esto es un dado. No hay teoría de adquisición que no sostenga esto. Esto es obvio. Ahora bien,
explicar la variación gramatical a partir de, bueno, las propiedades de esas palabras, a partir de las propiedades de esos ítems léxicos que se van adquiriendo, es muy económico a nivel teórico. No necesitamos postular mecanismos adicionales que expliquen por qué dos lenguas son distintas. Las lenguas son distintas básicamente porque las palabras de esas lenguas son distintas y las propiedades asociadas a esas lenguas, las instrucciones acerca de cómo se debe operar con esas palabras dentro de la gramática, van a ser distintas. Otra ventaja muy linda de los microparámetros es que al ser diferencias tan pequeñas entre lenguas, son herramientas ideales para la comparación dialectal. Por ejemplo, si nosotros queríamos comparar, por dar un ejemplo, el español de Santiago con el español de Quito, el parámetro de sujeto nulo o el parámetro de núcleo no son las mejores herramientas para comparar estos dos dialectos del español. Porque, bueno, con respecto a sujetos nulos, se comportan igual. Con respecto a núcleos, a la dirección de núcleo, ambas son lenguas de núcleo inicial. O sea, de alguna manera, los parámetros clásicos eran herramientas para distinguir lenguas a nivel muy macro, muy grande. Nos permitían distinguir lenguas de familias distintas. Eso estaba perfecto, pero no nos permitían capturar pequeñas diferencias que podemos ver, por ejemplo, entre dialectos. Con la teoría microparamétrica sí tenemos herramientas un poco más precisas y detalladas que nos permitan trabajar con, por ejemplo, propiedades que aparecen en el español de Quito versus propiedades que se dan en el español de Santiago. Y esas propiedades nuevamente van a estar codificadas dentro de los elementos funcionales. Bien, ahora, una de las ventajas de la teoría macroparamétrica, de los macroparámetros clásicos, es que te permitían tipologizar lenguas. O sea, uno decía, bueno, parámetro ProDrop. Y el parámetro ProDrop naturalmente dividía las aguas entre dos tipos de lenguas. Había lenguas que tenían sujetos nulos y lenguas que no tenían sujetos nulos. Y tenías una distinción tipológica fuerte a partir de la cual podías ir investigando y trabajando. Básicamente tenías lo que tenemos acá en el gráfico. Predecías que habían dos tipos grandes de lenguas. Dos grupos fuertes y nada en el medio. No había lenguas que tuvieran un poco de ProDrop y un poco de no ProDrop. Y ya vimos que esta predicción era problemática porque no es cierta. Hay lenguas que son un poquito ProDrop y lenguas que son un poquito no ProDrop. Ahora bien, la teoría microparamétrica predice algo que es totalmente lo opuesto. Básicamente predice un escenario como este que estamos graficando acá, donde lo que tenemos es si las diferencias entre lenguas están dadas a partir de diferencias muy pequeñas que no están necesariamente conectadas entre sí, lo que uno predice es básicamente lenguas que entre todas van a variar más o menos de la misma manera. O sea, no predecimos que existan grandes grupos tipológicos. No predecimos que exista una gran bolsa de lenguas que sea ProDrop y una gran bolsa de lenguas que sea no ProDrop. Predecimos que todo básicamente va a estar más o menos en el medio y que nada va a ser muy ProDrop o muy no ProDrop. Y el problema es que esto también es erróneo, porque las lenguas tienden a manifestar correlaciones entre sus propiedades. O sea, desde los estudios de Greenberg en los 60 se saben que ciertas propiedades de una gramática están en correlación con otras propiedades de la misma gramática. Y que estas correlaciones son muy fuertes a nivel tipológico. O sea, se pueden llegar a hacer afirmaciones del tipo: si una lengua manifiesta tal fenómeno, entonces esta lengua también va a manifestar tal otro fenómeno. ¿Ok? Y el problema es que esas correlaciones son muy fuertes y no se llevan bien con el tipo de teoría que predice una teoría microparamétrica simple. Porque la teoría microparamétrica simple predice que nada tiene que estar conectado con nada porque todas las diferencias son muy pequeñas y, digamos, muy arbitrarias entre sí. Al menos en una versión muy, digamos, naive de la versión microparamétrica, en una versión muy light, en una versión muy vanilla. Así es como Baker, un señor muy inteligente llamado Mark Baker, lo que propone es, tal vez, la mejor manera de explicar el escenario tipológico real, el hecho de que existan grandes bolsas de lenguas con algunos grises en el medio, sea formar una teoría que agrupe tanto macroparámetros como microparámetros. Si tenemos una teoría con micro y con macroparámetros, el escenario que predecimos es básicamente el que tenemos ahora en pantalla. Vamos a tener dos grandes grupos de lenguas, bien marcados,
determinados básicamente por los macroparámetros. Y luego vamos a tener una familia, si se quiere, de lenguas intermedias, que no van a ser ni muy muy ni tan tan, que van a estar determinados básicamente por la variación microparamétrica. Este escenario es bastante realista y es una buena manera de justificar que todavía hagan falta los macroparámetros. O sea, a pesar de que la teoría clásica de los parámetros, la teoría macroparamétrica, haya sido descartada como toda la gramática universal es acerca de macroparámetros, eso no implica que no exista algún tipo de variación macroparamétrica. O sea, tal vez, además de los microparámetros, necesitemos también macroparámetros. Y tenemos un poco de, ambos mundos. Podemos estudiar lenguas que son muy distintas a partir de los macroparámetros y podemos estudiar lenguas que son muy similares a través de los microparámetros. Ahora bien, hay una alternativa a esto para explicar justamente el mismo tipo, hacer el mismo tipo de predicción dentro de una teoría puramente microparamétrica. Y me voy a estar refiriendo a un abordaje, de manera muy simplificada, a un abordaje que proponen Ian Roberts y Anders Holmberg en un artículo que tienen en la bibliografía, en un artículo del 2010. Y lo que dicen ellos es que este tipo de escenario que veíamos en la página anterior se puede explicar desde algo que ellos denominan generalización del input. Y la idea es básicamente la siguiente. La idea es que nosotros como aprendientes de una lengua, nosotros como niños, cuando estamos aprendiendo una lengua, y necesitamos decir que los núcleos de esa lengua tienen cierta propiedad, los núcleos funcionales de la lengua tienen cierta propiedad, lo que vamos a hacer es generalizar esa propiedad sobre todos los núcleos de la lengua, o sobre la mayor cantidad posible de núcleos. Y que eso de alguna manera llevaría a tener, el hecho de que tengamos grandes bolsas de lenguas que tienen una propiedad y bolsas de lenguas que carecen de esa propiedad. Veámoslo claramente para que se vea muy bien de lo que estamos hablando. Supongan, por ejemplo, refiriéndonos al clásico parámetro de direccionalidad de núcleo, el parámetro de núcleo, que para que nosotros tengamos el orden núcleo-complemento entre un núcleo y su complemento, no necesitamos tener nada. Este es el orden por default. O sea, si nosotros tenemos un núcleo y un complemento, el orden en el que se van a poner estos elementos es el núcleo primero y el complemento después. Para tener el orden inverso, como en japonés, lo que hay que hacer es, por ejemplo, agregar una propiedad, llamémosle f, una instrucción f, al núcleo. Y esta propiedad f, una vez que la tiene el núcleo, va a hacer una instrucción para la gramática que diga: yo soy un núcleo final, pónganme luego de mi complemento. ¿Ok? De alguna manera tenemos dos tipos de lenguas nuevamente. Lenguas en las cuales el núcleo no tiene la propiedad f y ese núcleo va a ser inicial. Y lenguas en las que el núcleo tiene la propiedad de f y ese núcleo va a ser final. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que yo como aprendiente, una vez que me doy cuenta que uno de los núcleos de mi lengua tiene la propiedad f, lo que voy a hacer es asumir que todos los núcleos de mi lengua van a tender a tener la propiedad f. Y así es como voy a tender en mi proceso de adquisición de la lengua a asignarle a todo núcleo la propiedad f. Y así es como la mayor parte de mis núcleos van a ser posverbales. ¿Ok? Veamos esto nuevamente, voy a repetirlo para que quede claro. Supongamos un escenario, el escenario por defecto, el escenario más simple que se puede dar a nivel de adquisición de la lengua. Tenemos el niño está aprendiendo la lengua, el niño está aprendiendo cuáles son las propiedades de los núcleos de su lengua, y el niño lo que hace es decir: los núcleos de mi lengua no tienen la propiedad de f. Y voy a aplicar esta generalización para todos los núcleos de mi lengua. No le asigna a nada el núcleo f. A ningún núcleo le asigna la propiedad f. Y así es como vamos a tener una lengua de núcleo inicial bastante consistente, porque ningún núcleo de la lengua va a tener esta propiedad f que me va a permitir tener el orden complemento-núcleo. Ahora supongamos el siguiente caso, el caso en el que el niño escucha el primer núcleo de su vida y dice: me parece que este núcleo tiene la propiedad f. Entonces el niño le asigna la propiedad f al primer núcleo que escucha, y lo que hace, dada esta generalización del input, es decir: ok, si este primer núcleo tenía la propiedad f, entonces le voy a asignar la propiedad f a todos los demás núcleos que aprenda. Si esto sucede así, entonces lo que vamos a terminar teniendo es una lengua
consistente de núcleo final. Creo que me equivoqué acá en la diapositiva. ¿Ok? Esta va a ser una lengua consistentemente de núcleo final porque el niño generalizó que la propiedad f se asigna a todos los núcleos. Luego vamos a tener el caso más marcado de todos, y es el caso en el que el niño le asigna el rasgo f a algunos núcleos sí y a algunos núcleos no. Y estos van a ser lenguas en las cuales vamos a tener algunos núcleos iniciales y algunos núcleos finales. Pero esperamos que este sea el caso más raro, el caso más marcado. ¿Por qué? Porque asumimos que los niños, mientras aprenden la lengua, van a generalizar para todos los núcleos las mismas propiedades. Si los niños rompen esta generalización, es cuando vamos a tener lenguas que manifiesten sintagmas de núcleo final y sintagmas de núcleo final, que son justamente las lenguas más raras a nivel tipológico. Bien, y vemos que esto de alguna manera predice el escenario que habíamos visto junto con Baker, pero sin necesidad de postular macroparámetros. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos macroparámetros en nuestra teoría microparamétrica actual o nos podemos arreglar simplemente con microparámetros? La respuesta es, bueno, está abierta. Necesitamos determinar esto a nivel empírico a partir de comparar lenguas y estudiar lenguas. En fin, eso es todo por la clase de hoy. En esta clase presentamos las nociones de principio y parámetro y explicamos su importancia para dar cuenta de la variación interlingüística. Introdujimos la teoría paramétrica clásica y vimos sus pros y contras. Pros. Discutimos el funcionamiento del parámetro PRODROP tradicional. Y por último presentamos algunas nociones básicas de teoría microparamétrica. Gracias por escuchar toda la clase y nos veremos la próxima.